Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. En el paso a paso de hoy te quiero compartir cómo puedes tejer esta chaqueta tan elegante que te va a servir, por ejemplo, para ir a la oficina y verte súper bien arreglada. También podrías usarlo como con un vestido, me lo imagino que se vería precioso, o de pronto para una salida a cenar. Así que si tú te animas a tejerlo, te invito a que me acompañes porque como siempre vas a poder tejerlo con cualquier material y con tus propias medidas para que te quede exacto como tú lo deseas. Antes de empezar, quiero invitarte, si es primera vez que estás por acá, a que te suscribas. Todas las semanas yo te estaré compartiendo nuevos tutoriales de proyectos a crochet y también quiero contarte que tengo un segundo canal en el cual te comparto manualidades que hago con los mismos hilos que me van sobrando de acá. Si quieres pasarte también por allá, te lo agradecería muchísimo, me estarías apoyando bastante y te voy a dejar por aquí y también en la descripción el enlace por si quieres ir a mirar. Ahora sí, vamos a ver la lista de materiales. La chaqueta podrás elaborarla con el material que tú quieras en el grosor que tú prefieras. El que escojas va a depender mucho de qué tan abrigador quieres que te quede. Si quisieras como un poquito más fresquito, podrías utilizar hilos de algodones o como yo en mi caso que lo quería que me fuera un poquito abrigador, escogí este que es una lana 100% acrílica, se llama Silvia Clásica. El ovillo viene por 100 gramos y en total trae 210 metros. Este es el grosor y recomiendan tejerlo con una aguja de 3.75 milímetros. Para mi chaqueta, que es talla S y con las medidas que te voy a indicar a lo largo del video, yo me gasté 400 gramos, o sea, 4 ovillos en total. Recuerda que esta cantidad puede variar dependiendo del material y por supuesto de las medidas de tu prenda. Vamos a trabajar con una aguja que sea un número superior a la que nos recomienden. Yo no tengo un número superior, pero sí tengo esta que es de 4.5 milímetros, que es pues un poquito más grande que la que me recomiendan, que es de 3.75. Vamos a hacerlo con una aguja un poquito más grande para que el tejido no nos quede como tan apretado y eso haga que la prenda nos quede como rígida. Entonces con esto le damos, digamos, como más soltura al proyecto. Vamos a necesitar también una aguja lanera, marcadores de punto, tijeras y la cinta métrica que se me había olvidado ponerla acá. Si estás en Colombia y deseas adquirir este material con el que yo voy a trabajar el día de hoy, lo puedes hacer en mi tienda. Nosotros estamos en redes sociales así como tienda Crochet MC y en este WhatsApp está Héctor, mi hermano, súper atento a recibir todos tus mensajes con respecto a nuestros materiales. Este WhatsApp no lo administro yo no tengo el servicio de asesorías personalizadas, entonces esto para que lo tengas presente, que lo tenemos habilitado para la adquisición o para la consulta con respecto de nuestros materiales. Nosotros estamos en Manizales y hacemos envíos a todo el país. Todas las piezas las debemos empezar de esta misma manera que te voy a explicar a continuación. Lo que va a cambiar va a ser, por supuesto, las medidas de cada una de ellas y las terminaciones, que por supuesto te voy a explicar muy a detalle cada una. Hacemos un nudo corredizo, formamos un circulito, sostenemos acá y ahora la hebra larga la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vamos a empezar a tejer la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos, teniendo muy presente cada una de las medidas para cada una de las piezas. Una vez tengas listas todas tus cadenas, sin importar la cantidad que hayas hecho acá, vas a tejer dos más. Con estas dos lo que estamos haciendo es darle altura a la primera fila que vamos a tejer. Normalmente nosotros insertamos por acá para tejer los puntos. Para este proyecto lo que vamos a hacer es que le damos la vuelta a las cadenas y vamos a ir insertando por estos anillos que se nos hacen por la parte de atrás. Enlazas, recuerda, estas dos cadenas son para dar altura, entonces no cuentan. Vas a insertar en la número 3, 1, 2 y 3. Pero recuerda por la parte de atrás. Entonces por ahí tú insertas la aguja, enganchas, sacas, te vas a quedar con 3 anillos en la aguja, enganchas y sacas por esos 3 anillos. Este medio punto alto que yo acabé de hacer será el primero de cada una de las filas y las cadenas en este proyecto no nos van a contar como punto.
Lo que vas a tejer en esta primera fila es un medio punto alto por cada una de las cadenas que tengas. Enlazas, te vas al anillo de la parte de atrás de la cadena, o sea, insertas, enganchas, sacas, te quedas con 3 anillos, sacas por esos 3 anillos. Cuando hayas tejido esta primera fila, te recomiendo que cuentes otra vez los puntos y que a partir de aquí, que fue el primer medio punto alto que hiciste, tengas la misma cantidad de puntos que de cadenas que hayas hecho para cada una de las piezas. Y ya lo que sigue de aquí en adelante es súper sencillo. Vas a tejer 2 cadenas que serán para darle altura a cada una de las filas de aquí en adelante, pero recuerda que esas no nos van a contar. Giras el tejido y aquí este primer huequito que se ve acá correspondería al de las cadenas, pero como no cuenta, entonces vamos a empezar a tejer precisamente desde ese. Lo que vamos a tejer en todas las filas ya de aquí en adelante es un medio punto sobre cada uno de los medios puntos de la vuelta anterior. Como las cadenas no van a contar, lo que yo te recomiendo, por si no identificas muy bien los puntos, es que marques el primer medio punto alto que hayas hecho para que sepas exactamente en dónde debe terminar cada una de las filas. Como te contaba, vas a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada uno de los medios puntos altos de la vuelta anterior. Ya estoy terminando esta fila. Y el último punto lo voy a hacer en el primero que hice en la vuelta anterior, por eso me parece importante marcarlo para no irnos a confundir. Mira, aquí quedarían estas cadenas, pero como no cuentan, entonces ya sabes que ahí no debes tejer. Listo, ya es súper sencillo, repites lo que yo acabé de hacer, entonces tejes 2 cadenas, giras el tejido, enlazas y a partir del primer huequito empiezas a tejer medios puntos altos, uno sobre cada uno de la vuelta anterior, y así vas a tejer todas las filas que tú necesites hasta que obtengas las medidas para cada una de las piezas. Te recuerdo, todas las debemos empezar exactamente como te lo acabo de explicar acá. Ahora sí, vamos a ver una por una. Esta pieza es la de la espalda, entonces la vamos a tejer así. Vamos a empezar por aquí, por la parte de abajo, con la siguiente medida. La medida que necesitas primera es la del ancho. El ancho, como siempre te lo explico en todos mis tutoriales, para que te quede la prenda a tu medida, lo puedes tomar de 3 maneras diferentes. Vas a tomar estas 3 medidas y la que tú tengas más ancha de esas 3, con esas que tú vas a empezar. La manera número 1 de tomar tu medida es que tomes así, de hombro a hombro, y la cantidad de centímetros que tú tengas ahí, pues por ejemplo con esa podrías empezar a trabajar. En el caso de que tú seas de busto grande, vas a tomar el contorno y los centímetros que te den acá los debes dividir entre 2. Por ejemplo, en el contorno de mi busto yo tengo 80 centímetros, entonces si 80 centímetros yo lo divido entre 2, me va a dar 40, lo que quiere decir que yo, Mari, tendría que empezar con 40 centímetros. Y esta sería la segunda manera de tomar la medida. Y la última sería, en el caso de que tú tengas la parte del abdomen como más bien anchita, también vas a tomar el contorno, exactamente como se toma también en el busto, y los centímetros que te den ahí, igual que el contorno del busto, también debes dividirlo entre 2. Cuando ya tienes definida la medida que te acabé de indicar, debes empezar a tejer todos los puntos que tú necesites, exactamente como te lo expliqué hace un momento, hasta que alcances esos centímetros. Procura que la cantidad de puntos que hagas acá sea un número par, para que cuando tejas las delanteras simplemente dividas entre 2 la cantidad que tienes acá. Listo, empezamos a tejer filas así en ida y regreso hasta que lleguemos acá, que sería en donde empieza la sisa. Esta medida la vamos a tomar desde donde nosotros queremos que nos llegue la chaqueta, o sea, desde su largo ya total hasta la mitad del pecho. Bien, entonces cuando ya hayamos llegado a esta medida, para poderle dar esta forma, le vamos a tejer unas vueltas con disminución de la siguiente manera. Voy a utilizar la misma muestra que estaba realizando, pero ya sabes que lo que voy a hacer acá es exactamente lo mismo que se hace acá, lo único que cambia es el tamaño. Entonces vamos a tejer las 2 cadenas tal como nos corresponde. Giramos el tejido y aquí
para poder que se nos empiecen a disminuir los puntos, precisamente debemos hacer una disminución tanto al inicio como al final de cada una de las filas por toda esta medida que ya en un ratico te doy. Para hacer las disminuciones tú enlazas, te vas al primer huequito que tienes, enganchas, sacas, te quedas con estos 3 anillos ahí en la aguja, enlazas nuevamente, te vas al siguiente huequito, insertas, enganchas, sacas, ahora vas a tener 2, 4, 5 anillos en la aguja, enganchas y sacas por esos 5 anillos. Y mira que aquí pasaste de tener 2 puntos a tener tan solo uno. Y este ya va a ser el primer punto de esta fila y para que no te vayas a confundir, ya sabes que te recomiendo que lo marques. Después de haber tejido la disminución, ya empezamos a tejer de a un medio punto alto sobre cada uno de los medios puntos altos de la vuelta anterior hasta que nos falten estos 2 últimos por tejer. Listo, cuando ya llegues al final y que te falten los 2 últimos puntos, ahí vas a tejer otra disminución. Entonces enlazas, insertas, enganchas y sacas, te quedas con estos 3 anillos. Voy a retirar ya este marcador y ahí en donde tenía el marcador otra vez enlazo, inserto, engancho y saco. Cuando tengo los 5 anillos en la aguja, engancho y saco por todos ellos y este ya sería el último punto de esta fila. Y así de sencillo se deben hacer todas las disminuciones que nosotros necesitemos aquí en la parte de la espalda. Es súper sencillo, simplemente empezamos y terminamos con de a una disminución, pero los puntos que tenemos aquí entre inicio y final sí debemos tejerlos normales. Vamos a hacer una fila más para que te quede súper claro. Tejes 2 cadenas, giras el tejido, enlazas y a partir de aquí de este primer huequito, ahí debes hacer la primera disminución. Entonces insertas, enganchas, sacas, te quedas con estos 3 anillos acá, otra vez enlazas, te vas al siguiente huequito, insertas, enganchas, sacas. Cuando tienes los 5 anillos, enganchas, sacas por esos 5 anillos y ahí ya tienes tu disminución y este corresponderá al primer punto de esta siguiente fila. Después de que hayas hecho la disminución, vas a empezar a tejer de a un medio punto alto sobre cada uno de los medios puntos altos que tienes en la vuelta anterior, así uno por uno hasta que te falten 2 por terminar. Cuando estés llegando al final y te falten los 2 últimos puntos, ahí eso quiere decir que debes hacer otra disminución. Entonces enlazas, insertas, enganchas, sacas, te quedas con estos anillos acá, retiras el marcador, enlazas, insertas ahí en donde tenías el marcador, enganchas y sacas por todos esos anillos. Y aquí volvería a empezar la secuencia que te acabo de explicar y también tú vas a notar que mira que ya los puntos se te van a ir inclinando en este sentido. Vas a tejer así todas las filas que tú necesites, tejiendo una disminución al inicio y una disminución al final hasta que obtengas esta medida que te voy a dar a continuación. Y esa la debes tomar así, teniendo en cuenta la mitad del pecho, te vas a ir acá a la parte de la axila en el punto central, como te cuento, teniendo en cuenta pues aquí en donde te dé la mitad de tu pecho, respetando la forma del brazo, vas a tomar como diagonalmente así la medida hasta que llegues aquí, mira, justo hasta esta parte, para aquí ya empezar a subir en recto. Quiero mostrar acá porque no sé, siento que de pronto te puedan quedar dudas con respecto a esta medida de acá. Tú la vienes a tomar justo en el punto paralelo a la mitad de tu pecho y también aquí en la mitad de debajo de la axila, ¿cierto? Entonces tú tomas esa medida desde ahí así en diagonal hasta que llegues a donde te dé, mira, justo hasta acá. Y ya que tejimos nuestras vueltas con disminución hasta alcanzar la medida que te expliqué, ya lo que vamos a empezar a tejer son vueltas en recto hasta que lleguemos a donde tengamos la medida de nuestro hombro. Vas a medir
desde ahí hasta que llegues a tu hombro. Y estas filas en recto pues realmente no tiene ninguna ciencia. Tejes las 2 cadenas para empezar y a partir de acá del primer punto, en vez de empezar con disminución, vas a empezar a tejer un punto sobre cada punto. Estoy llegando al final de esta primera fila después de empezar a tejer ya en recto. Llegué al último punto, retiro el marcador y ahí sobre ese punto simplemente tejo un medio punto alto ya normal. Así vas a seguir tejiendo todas las filas que tú necesites. Las medidas de mi espalda son de ancho, tengo 40 centímetros. Te recuerdo que yo soy talla S. Desde el largo que yo quiero para mi chaqueta hasta llegar aquí a la medida en donde va a empezar la sisa, tengo 27 centímetros, a ver que esto no enfoca, 27 centímetros. La medida con esta inclinación, 8 centímetros. Y finalmente, después de que dejé de hacer las disminuciones hasta llegar a hombro, 12 centímetros. Recuerda, yo te estoy dando las medidas que yo utilicé, pero como siempre te digo, es mejor que tomes las tuyas o el de la persona que tú lo vayas a hacer para que sí te asegures que te quede exactamente como lo necesitas. Cuando estés terminando cada una de las piezas, para ya cortar la hebra, lo que vas a hacer es que tejes una cadena, la cortas, la sacas y la ajustas. Lo haces así para que después no se te vayan a empezar a desbaratar. Estos delanteros son 2 piezas exactamente iguales. La primera medida que vamos a necesitar para el delantero va a ser el ancho. Este ancho deberá ser la mitad que tenga tu espalda. Ejemplo, si mi espalda mide 40 centímetros, mis delanteros deben medir acá 20 centímetros. Por eso te decía en la parte de la espalda que es mejor que lo empieces con una cantidad de puntos que sea par, para que así simplemente dividas entre 2, entonces ya sabes que mitad y mitad va a corresponder a cada uno de los delanteros. Y vamos a tejer todas las filas en ida y regreso de un punto sobre cada punto, o sea, así en recto, hasta que, mira, lleguemos exactamente a donde va a empezar la sisa que ya habíamos tomado en la espalda. Ahí le deberemos tejer la misma cantidad de filas, haciéndole disminuciones. Eso sí, aquí no te me vayas a enredar con las disminuciones, que ya te las voy a explicar en un momento, porque aquí tan solo le hacemos disminuciones de este lado y de aquel otro lado debe quedar en recto. Pero lo que sí quiero que tengas presente es que sí debes tejer la misma cantidad de centímetros. Mira, exactamente como lo tengo yo acá. Me adelanté con el siguiente delantero y aquí, como te contaba, empecé con la mitad de los centímetros de mi espalda. Después seguí tejiendo filas de un punto sobre cada punto, así en tejido en recto, hasta que llegué aquí a la parte que es en donde se debe empezar la sisa. Recuerda que esta medida de la sisa ya te mostré en la espalda cómo tomarla, es exactamente igual. Todas las filas que tú necesites hacer acá hasta que obtengas esta medida van a ser así. Tejes las 2 cadenas para empezar, giras el tejido, enlazas y aquí empiezas con una disminución exactamente como se hacían en la espalda. Te quedas con estos 3 anillos, enlazas, te vas al siguiente punto, insertas, enganchas, sacas, tienes 4 anillos, 5 anillos en la aguja, enganchas, sacas por esos 5 anillos y con esto tejiste la primera disminución y este será el primer punto de esta fila. Y a diferencia de como lo hacíamos en la espalda, aquí ya vamos a empezar a tejer un medio punto alto sobre cada medio punto alto, así hasta que lleguemos al final y que hayamos tejido todos los puntos. Estoy terminando esta primera fila que la empecé con disminución, entonces para mostrarte, mira que me voy a ir hasta el último punto tejiendo un punto sobre cada punto, o sea, en esta parte sí nos va a quedar en recto. Como siempre, ya sabes, estas cadenas no las vayas a tejer. Todas las filas que nosotros necesitemos hacer acá va a ser una secuencia de 2 filas. Esta que yo acabo de tejer va a corresponder a la primera. Esta la empezamos con disminución y la terminamos sencilla. La número 2 la empezamos sencilla y la terminamos con disminución. Tejemos 2 cadenas, giramos el tejido y ahora, como esta es la vuelta número 2, la vamos a empezar sencilla.
lo que quiere decir que a partir del primer punto que tenemos ahí, nos vamos a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior, hasta que aquí nos falten 2 puntos por terminar. Estás terminando la secuencia de esta vuelta número 2, de las 2 que debemos empezar a repetir para tejerle esta disminución en la sisa. Tienes acá 2 puntos, ahí vas a tejer la disminución. Voy a volver a empezar. Enlazas, insertas, enganchas, sacas, dejas estos 3 anillos ahí, retiras el marcador, enlazas, donde tenías el marcador insertas, enganchas, tienes 5 anillos, enganchas, sacas por esos 5 anillos y aquí ya tienes la disminución al final de la fila. Entonces ya sabes, debes tejer estas 2 últimas que te acabo de explicar, pero para que te quede más claro las voy a hacer nuevamente, pero un poquito ya más rápido. Vamos a tejer la fila número 1 de las 2 que debemos empezar a repetir. Tejes 2 cadenas, giras y la fila número 1 la debemos empezar con disminución. Entonces en el primer huequito insertas, enganchas, sacas, dejas así. Enlazas, te vas al siguiente huequito, insertas, enganchas, sacas por esos 5 anillos, digo, y vas a marcarlo como el primer punto de esta fila. Después de que hiciste la disminución, te vas tejiendo un medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior hasta que llegues al final. Llegando al final de esta primera fila, vas a tejer hasta el último punto, uno sobre cada uno, lo que quiere decir que esta fila 1 la empezamos con disminución pero la terminamos normal. Para empezar la fila 2 tejes 2 cadenas, giras. La fila 2 es que tú la empiezas normal, lo que quiere decir que aquí vas a empezar a tejer un medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior hasta que te falten 2 por terminar. Cuando te falten los 2 últimos puntos, ahí vas a tejer la disminución. Mira que la disminución la estoy haciendo de la misma manera que ya te lo he venido explicando en las anteriores. Tienes 5 anillos, enganchas, sacas por esos 5 anillos. Y aquí ya empezaría otra vez, fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, hasta que llegues a esta medida, que te recuerdo que para efectos de practicidad, por eso es mejor hacer primero la espalda, porque pues ya vas a saber que le tienes que tejer la misma cantidad de filas que ya le hayas hecho en la espalda. Seguí tejiendo mis 2 filas con disminución, mira cómo se ve y acá te debe quedar recto. Lo que ya vamos a empezar a hacer es a tejer pero ya en recto, o sea que ya no necesitamos hacerle más disminuciones, todas las filas que nosotros necesitemos hasta que lleguemos a la parte en donde queremos que empiece nuestro escote. Tejes 2 cadenas tal como corresponde, giras el tejido y como estas vueltas ya son normales, o sea un punto sobre cada punto, mira que lo empecé normal y lo estoy terminando normal. ¿Cómo así que normal, Mari? O sea, un punto sobre cada punto. Mira que ya no le hice ninguna disminución ni al inicio ni al final, solo un punto sobre cada punto. Entonces así le vas a tejer así todas las filas que tú necesites hasta que llegues a esta medida. Vas a tejer todas las filas que tú necesites hasta que llegues justo acá, hasta esta zona, hasta estos huesitos. Yo siempre me guío por ese para que no me quede como muy abajo el cuello, pero eso no quiere decir que si tú lo quieres que pues más abajo no lo puedas hacer. Vas a tejer todas las vueltas que tú necesites hasta que tú llegues a la parte en donde tú quieres que empiece tu escote. Ya tejí todas mis vueltas así en recto y llegué a la parte en donde quiero que empiece mi escote y esta ya sería la división para tejer hombros. Vas a tomar desde aquí, desde el hueso del hombro hasta que llegues a la base también del cuello, o sea hasta esta parte. Los centímetros que tú tengas ahí, esos van a corresponder ya a la parte de tus hombros. En el caso de que tú no hayas terminado así como yo, en la parte, o sea que aquí el tejido lo tengas el que va para la manga, o sea que lo terminaste de este lado que va a ser ya el frente, entonces tendrás que cortar la hebra y venir a anudarla acá, pero como yo sí quedé ahí, entonces voy a seguir derecho. Ya tejí mis 2 cadenas para empezar, giro mi tejido y ahora voy a tejer todos los puntos que yo necesite hasta alcanzar mi medida de hombro.
En este momento, con estos puntos que yo tejí acá, yo tengo mi medida de hombro. Cuando ya llegue acá, estos los voy a dejar libre, que precisamente esos son los que me van a formar pues el escote. Y ya hasta alcanzar la medida a llegar a hombro, vamos a tejer en recto. O sea que aquí lo que tenemos que hacer es tejer las 2 cadenas para empezar, giramos y empezamos las filas así, de un punto sobre cada punto, todas las que necesitemos, hasta que lleguemos a la medida final a llegar a hombro. Las medidas que tengo en mis delanteros es aquí. Tengo la mitad de mi espalda, que son 20 centímetros, la mitad también de puntos, y pues estas medidas acá son exactamente las mismas que ya te indiqué en mi espalda, y aquí también las mismas de la espalda. Y desde donde empiezo a tejer en recto hasta llegar a la zona de mi escote, que sería acá exactamente, le hice 6 centímetros, y después de que hice la división para hombros, 6 centímetros, y el ancho de mi hombro son 9 centímetros. Las mangas las vamos a empezar tal como las otras piezas, por aquí, por la parte inferior, y las empezamos con la medida de nuestro puño. Vamos a tejer una vuelta sencilla y una vuelta con aumentos, todas las que nosotros necesitemos, hasta que midiendo en esta parte superior tengamos la medida del ancho de nuestro brazo. Me adelanté y aquí yo ya tengo la primera fila, que la hice exactamente como te la expliqué desde el inicio, y la medida que vas a necesitar acá va a corresponder a tu puño, pero debes hacerlo de esta manera, que te quede así holgado, bastante cómodo. Entonces, después de la primera fila sencilla, recuerda, tal como te lo había explicado acá, que debemos empezar a hacer una vuelta sencilla y una vuelta con aumento. Y tal como corresponde, tejeremos las 2 cadenas. Para empezar, giramos el tejido, y a partir de aquí del primer huequito nos vamos a ir tejiendo de a un medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior. Recuerda que mi recomendación es que marques el primero, así todos los que tú necesites, hasta que llegues a la parte en donde le quieras hacer el aumento, perdón. Los aumentos, mi recomendación es que se los hagas en cada vez que te toque, en partes diferentes. Digamos que yo aquí ya quiero hacer mi primer aumento. Entonces enlazo, tejo el medio punto alto normal, enlazo, y ahora en ese mismo huequito voy a tejer otro medio punto alto. Entonces, como puedes ver, pasé de tejer tan solo un punto a tener 2 en la siguiente fila. Listo, y ya después de haber hecho ese aumento, vas a seguir tejiendo ya los puntos normales, lo que quiere decir que te vas a ir tejiendo de a 1 sobre cada uno de la vuelta anterior, así hasta que llegues al final. Ya tejí todos mis puntos, y aquí tejí el último sobre este, y como siempre las cadenas las dejo libres. Listo, entonces estas 2 filas son las que vas a empezar a repetir. Tejes 2 cadenas, y aquí, después de haber hecho la vuelta con aumento, va a corresponder tejer la vuelta sencilla, que es muy sencillo. Giras el tejido y vas a tejer un medio punto alto sobre cada uno de los medios puntos altos que tienes en la vuelta anterior. Ya estoy llegando al final. Me vine tejiendo de a un medio punto alto sobre cada uno de los que tenía en la vuelta anterior, y aquí ya me corresponde tejer la vuelta con aumento. La vuelta con aumento se teje así: tejes 2 cadenas, giras el tejido, y a partir de este primer huequito te vas a ir tejiendo todos los medios puntos altos que tú necesites hasta que llegues justo a la parte en donde le pienses hacer el siguiente aumento. 1 sobre cada punto de la vuelta anterior. Cuando hayas llegado a la zona en donde quieres hacer tu aumento, lo que vas a hacer es que tejes el medio punto alto tal como corresponde. Voy a correr mejor esto. Y otra vez, para poder aumentar en ese mismo huequito, tejes otro medio punto alto, para que pases de tejer tan solo un punto a tener 2. Y ya después de que hagas el aumento, vas a seguir tejiendo un medio punto alto
sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior hasta que llegues al final. Aquí tú vas a empezar a notar, mira, lo que me está pasando a mí, que el tejido ya va a empezar a ganar más centímetros. Vas a seguir tejiendo así, una vuelta sencilla, una vuelta con aumento, una vuelta sencilla, una vuelta con aumento, hasta que, medido desde acá hasta acá, tú obtengas la siguiente medida. Debes tomarla así tal cual la fotografía, el contorno por la parte más ancha de tu brazo. Tan pronto hayamos llegado a esta medida del ancho de nuestra manga, te vas a dar cuenta que todavía te van a hacer falta filas para que llegues hasta la medida de la sisa. Entonces, ya no vas a tejer una vuelta sencilla y una vuelta con aumento, sino que vas a tejer puras vueltas sencillas. O sea que en cada una de estas filas que yo tengo acá, tengo la misma cantidad de puntos, hasta que llegues a la medida de la sisa de tu espalda. El largo de tu manga hasta que llegues acá justo a la sisa, mira que me da exacto. Esa la vas a tomar, preferiblemente que te la tome otra persona, pero vas a doblar así un poquito el brazo. Entonces ubicas la cinta métrica desde acá y vas midiendo así todos los centímetros que te den hasta que llegues a esta misma medida que te había indicado en donde empieza nuestra sisa, o sea, aquí a la mitad del pecho. Aquí, cuando llegues a la medida de la sisa, lo que vas a empezar a repetir es una vuelta con disminución y una vuelta sencilla, para que así la manga se te vaya angostando, y vas a repetir esas dos filas, todas las que tú necesites, hasta que obtengas la misma medida que tienes de sisa para tu espalda. Y la medida de la sisa sería tomada desde donde yo empecé a hacer mis disminuciones aquí en la espalda hasta pues a llegar a hombro. Tiene que ser la misma medida. Entonces lo que yo hice, pues para que me quedara más fácil, fue que me iba guiando por acá. Entonces mira, si yo se lo pongo así, todas las vueltas que tengo con disminución para mi manga me llegan al mismo largo que tiene mi hombro. Tejí todas mis vueltas en recto. Y en este momento llegué justo acá, que es en donde empieza la medida de la sisa. Para empezar a hacer esas dos filas que debemos repetir así hasta obtener el largo, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tejer la número 1 con 2 cadenas como siempre, giramos. Esta va a ser la vuelta con disminución. Enlazamos en este primer huequito, enganchamos, sacamos, nos quedamos con estos 3. Y en el siguiente repetimos. Ahora que tenemos estos 5 anillos, sacamos por todos ellos. Si te das cuenta, aquí estoy haciendo la misma disminución como lo hacía en la espalda. Después de haber hecho esa disminución, nos vamos a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada medio punto alto hasta que nos falten 2 puntos por terminar. Cuando hayas tejido todos tus puntos y te falten los 2 últimos, ahí vas a hacer otra vez una disminución. Enlazas, insertas, enganchas, dejas estos 3 anillos en la aguja, enlazas, te vas al siguiente punto, insertas, enganchas, sacas, quedas con 5 anillos, enganchas, sacas por esos 5 anillos. Y esta es la primera de las 2 que debemos empezar a repetir. Aquí hacemos una disminución al inicio y una disminución al final, lo que quiere decir que en estas vueltas vamos a ir disminuyendo de a 2 puntos. Aquí vamos a empezar ya la segunda fila, que es en la que debemos hacer los puntos tal como vienen, o sea, la vuelta sencilla. Tejí las 2 cadenas, le di la vuelta y mira, a partir de aquí, de ese primer huequito, me voy a ir tejiendo un medio punto sobre cada medio punto, ya sin hacer disminución. Cuando estés llegando al final, a diferencia de la fila anterior, aquí debes tejer un punto sobre cada punto en los 2 últimos que tengas. Listo, entonces ya sabes que aquí debes seguir repitiendo una vuelta con disminución y una vuelta sencilla. Las medidas finales de mi manga son: en el puño tengo 20 centímetros. Medido desde acá hasta que alcancé el el ancho de mi brazo, tengo 25 centímetros. Voy a medirlo acá en la parte superior, que es en donde tengo mi medida de ancho, y ahí tengo 28 centímetros.
y medido desde el final hasta donde empieza mi sisa, 39 centímetros. Perdí el clip en donde te estaba mostrando la última medida, que sería la de la sisa, y esta va a ser la misma que tengas en tu espalda. Vamos a empezar las costuras. La primera que le voy a hacer es acá en los hombros. Yo lo voy a hacer con puntos deslizados. Ya sabes que si tienes algún otro método para unir piezas, lo puedes hacer si es que este no te gusta. Anudo el nuevo hilo con el que voy a tejer, inserto otra vez por donde lo anudé, engancho, saco, voy a tejer una cadena y ahora lo que me voy a ir haciendo es que tomando una espiguita de la parte delantera, bien, aunque esto es algo muy obvio, no te lo dije para que no te vayas a confundir. Ya sabes que debes hacer coincidir la manga del delantero con la manga de la parte de la espalda. Como te venía diciendo, tomas la espiguita de una pieza, te vas a la otra y ahí haces el punto deslizado. Procura que estos puntos deslizados no te vayan a quedar muy ajustados para que después eso no haga que te quede como recogido el tejido. Cuando llegues al último punto, lo tomas normal, te vas al del otro lado. Ahí vas a tejer tu punto deslizado. Para asegurar esa hebra tejes una cadena, cortas y la ajustas acá. Así se vería esta costura y así se ve por la parte del del derecho. Le vas a unir el otro hombro de la misma manera. Hecha la costura de los hombros, vamos a hacerle la costura de las mangas. Ubicas la parte superior de la manga, doblas de esta manera para encontrar el punto central y lo vas a marcar. Ahora, teniendo la pieza así por el revés, la vas a ubicar de esta manera y le vas a sobreponer por toda la costura la mitad que ya definiste de la parte superior de tu manga, porque necesitamos que nos quede la misma cantidad de centímetros de este lado que de este de acá, repartido pues bien. Y aquí te recomiendo que le pongas alfileres. Listo, he fijado la parte superior de la manga. Vas a ubicar la primera fila en donde hiciste disminución y la vas a venir a ubicar exactamente también aquí en la primera, en donde hiciste disminuciones, bien sea de la parte delantera como lo tengo yo o de la parte de la espalda. Independientemente de por donde vayas a empezar a hacer, te va a dar exacto. Voy a ponerle aquí este marcador para juntar también esas dos piezas y listo. Ya con todos estos puntos aquí fijados, vas a empezar a hacerle la costura de la misma manera que se le hizo en el hombro. Pasas por acá la aguja, anudas la hebra y aquí lo que te quiero mostrar es que no te vayas a asustar si ves esto aquí como muy disparejo. Ya verás que cuando tú le empieces a hacer la costura te van a coincidir, mira. Solo es cuestión como de que lo tengas aquí bien asegurado con alfileres y vas sosteniendo así para que no se te muevan y vas a empezar a hacerle los puntos deslizados. Aquí haces una cadena. Creo que aquí esta parte va a ser mucho más fácil de coser si también le pones unos alfileres. Como te decía, no te vayas a asustar si tú sientes que esto aquí se ve como disparejo, porque cuando se le hace la costura ya eso va a tomar una mejor forma, te lo aseguro. Listo, entonces simplemente vas a empezar a pasar así de un lado al otro en cada una de las piezas y hacer los puntos deslizados. En esta parte no tenemos los puntos bien definidos, lo que quiere decir que vas a ir insertando la aguja por donde te quepa, siempre asegurándote de pasarlo por las dos piezas.
Listo, y así como le estoy haciendo esta costura, siempre para que se te facilite mucho, te recomiendo que lo tomes de esta manera. O sea, que no lo vayas a tomar así, sino las dos piezas así, por lo que te explicaba acá, que puede dar la impresión que está disparejo, pero no. Entonces, sigues así, haciéndole todo esto por acá. Después, cuando llegues a esta parte, va a ser lo mismo. Debes hacer coincidir la vuelta en donde empezaste a hacer las disminuciones de la manga con la vuelta en donde empezaste a hacer las disminuciones de la pieza con la que estés uniendo. Lista la costura y mira lo que te decía, a pesar de que se veía como disparejo, ahora ya tiene mucho mejor, ya se ve como mucho más presentable. Y la parte superior de la manga, mira que aquí se va a ver cuadrada, pero esto precisamente es lo que hace que en el hombro se nos vea mucho más, como más hormado. Vamos a mirarlo por la parte del derecho y así quedaría, ¿sí ves? Esto hace que aquí se nos vea mucho más bonito. Para continuarle la costura, aquí voy a rematar con una cadena, como siempre lo hago, corto, la saco y la estiro. Y ahora ya para terminarle la costura aquí en la parte lateral, haciendo que te coincidan estas dos aquí, que sería la parte de la axila, vas a empezar a coser desde la manga, haces toda esta costura hasta que llegues acá y después vas a seguir cosiendo el lateral del cuerpo. Y de la misma manera que le hago esta costura de acá, se le debe hacer la del otro lado. Echas todas las costuras, así se te va a ver. Este ya sería el revés, entonces lo vamos a poner por el derecho para hacerle el borde. Vamos a empezar a hacerle el borde por aquí, por la parte inferior de la espalda. Vas a anudar la hebra en cualquier punto, realmente no importa en dónde empieces. Vuelves a insertar por donde le hiciste el nudito, enganchas, sacas y vas a tejer una cadena. Este borde decidí hacerlo con el punto cangrejo, entonces después de haber hecho la cadena te vas a devolver al punto anterior, insertas, enganchas, sacas, lo estiras un poquito y te quedas con dos anillos. Enganchas, sacas por esos dos anillos. A este punto se le llama cangrejo porque realmente es tejer medios puntos, pero la diferencia es que los estamos tejiendo no en este sentido que sería el derecho, sino que los estamos tejiendo así como devolviéndonos. Siempre te vas al punto que tengas anterior, insertas, enganchas, sacas, lo estiras un poquito, te quedas con los dos anillos, enganchas, sacas por esos dos anillos. Y así lo vas a ir haciendo por todo alrededor. Listo, le seguí tejiendo el punto cangrejo aquí por todo alrededor. Mira qué precioso se va viendo. Este es un borde que queda un poquito con más volumen que el tejido normal. Y aquí llegué a la parte lateral, que pues aquí no tenemos puntos definidos. Lo que vas a hacer es que por cada fila que tienes así lateralmente te vas a tejer un punto cangrejo. Es igual, aquí llegué a la esquina, me devuelvo y mira que estoy tomando el punto que me dé acá en esta fila que tengo lateral, saco, estiro y hago el medio punto. Entonces ya tejí esta, me voy a esta siguiente y por donde pueda pasar la aguja, inserto, engancho, saco, lo estiro y tejo el medio punto. ¿Sí ves? Es súper sencillo. Te vas a la fila que tienes acá lateralmente y por donde puedas meter la aguja, insertas, enganchas, sacas, lo estiras y sacas por esos dos anillos. Listo, y así lo vas a seguir haciendo por todo alrededor. Cuando llegues aquí a la parte del escote, repetirás lo que hice yo allá, que simplemente sigues tejiendo hacia el punto, así por todo alrededor hasta que llegues a donde empezaste. Cuando hayas llegado aquí a donde empezaste a hacer el borde,
Lo que vas a hacer es que insertas la aguja de esta manera, de atrás hacia adelante por este anillo que se te hace acá. Sacas por ahí la hebra, aseguras con una cadena, cortas hebra dejándola larga y así se te va a ver. Vamos a perder esta cola. Como voy a perder esta cola, se deben perder todas las que tengamos por ahí pendientes. Simplemente lo haces así pasándolo por el mismo tejido. Ahora ya faltaría únicamente hacerle el de la manga, pero realmente es igual como te lo expliqué acá. Entonces se lo voy a adelantar y ya te lo muestro. Listo el borde de las mangas, esto quedó precioso, pero ya para terminar le vamos a hacer estas tapitas que van a simular como un bolsillo para darle como ya ese último toque final. Y pues es súper sencillo, vas a tejer una pequeña pieza rectangular. Yo la hice de 10 centímetros de ancho y de largo 3,5 centímetros, y lo único que hice fue por todo alrededor hacerle el punto cangrejo exactamente como se lo hacía acá. Ahora para pegárselo voy a medir aquí, no lo quiero que me quede como muy arriba, entonces lo voy a hacer acá. Realmente puedes pegarlo a la altura que tú quieras. Yo creo que más o menos aquí, a unos 8 centímetros. Y ahora, ayudándonos con una aguja lanera, lo vamos a coser. Te devuelves para reforzarle la costura. Y listo, ahora pierdes cola y la otra tapita se le pega igual. Y ten presente la cantidad de filas que le hayas dejado acá para que te quede igual de este lado. Y ya con esto acabamos el tutorial por el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así, me encantaría y me ayudaría bastante si lo compartes con todos tus amigos. Por supuesto, si te animas a tejerlo. Y si es así y tú me quieres compartir las fotografías en mis redes sociales, lo puedes hacer. Me encuentras tanto en Facebook como en Instagram, así como Crochet MC. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este tutorial. Te espero en el próximo. Que estés muy bien.